Acá en América Tucumán Noticias vamos a entablar un diálogo nosotros con el doctor Miguel Liche, quien es titular del Tribunal Fiscal de la Nación, pero que ha emitido él una opinión tendiente a la situación de San Martín y de Atlanta en el fútbol de ascenso, donde consideró que estos equipos deben estar en primera división luego de la resolución tomada por la AFA, que ha generado mucha polémica, sobre todo acá en Tucumán y también en el sector bohemio de Atlanta. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos a América Tucumán Noticias. ¿Cómo está usted? Y buenas noches, ¿cómo le va? No sé si me escuchan bien. Lo escucho muy bien, perfecto. Doctor, bueno, usted está a favor o emitió una opinión, debemos aclarar que no es dirigente deportivo ni nada, pero Hola, hola. en base a su conocimiento de la justicia, considera que tanto San Martín como Atlanta deben ser beneficiados con el ascenso, ¿es así? Había un compañero suyo que se interponía en el audio, le escuché la última parte de la pregunta, pero trato de intuirla. Efectivamente, yo escribí en mis redes sociales, me sorprendí mucho con la repercusión, que Atlanta y San Martín de Tucumán tenían una legítima expectativa de obtener el reconocimiento de su derecho a ascender a la primera categoría. ¿En qué fundaba ese acerto? Fundamentalmente, yo hacía o había advertido que en este caso estamos frente el bien que está en disputa, es un bien que debe ser otorgado en función del mérito deportivo al que se había arribado al finalizar la temporada. De ordinario, ese mérito deportivo se consuma de conformidad a las dos instituciones que más puntos sumaron en la temporada ordinaria, que tienen que jugar un partido de desempate, el que lo gana es el campeón y el equipo perdedor pasa a jugar un reducido. Como todos sabemos y es de público y conocimiento, este desenlace ordinario o regular no se pudo llevar a cabo. Entonces viene ahí el dilema jurídico respecto de cómo se dirime el mérito de la temporada 19-20. Lo que hizo la Asociación de Fútbol Argentino es dar por concluido el torneo y diferir en el tiempo el resultado o el mérito deportivo de la temporada 19-20. He advertido en las redes sociales que esta decisión es irrazonable y que no puede ser adoptada porque el mérito deportivo tiene que ser discernido al finalizar la temporada y de conformidad a los reglamentos ya escritos. ¿Usted considera que finalizada la temporada se tiene que terminar como terminó la tabla de posiciones, digamos, jugado ya un porcentaje, casi un 70% del torneo? Jurídicamente había dos posibilidades viables. La primera es considerar que ninguna institución tenía el mérito deportivo para obtener ese premio. Es una posición posiblemente de argumentar o de justificar. Ahora bien, como la Asociación del Fútbol Argentino ha interpretado que debe darse un premio por la temporada realizada, es que tiene la obligación o es menester que considere qué institución tiene ese mérito. Y lo debe hacer sobre pautas lo más aproximada a la objetividad. Hay dos instituciones que pueden obtener una separación en relación al resto porque objetivamente obtuvieron un mérito distinto. Ese mérito es haber sido los primeros clasificados en sus respectivas zonas. Claro, y eso ya les da el derecho de pelear por el ascenso o tener directamente ya, a raíz de que se han suspendido los torneos, de ascender directamente sin que se juegue como se plantea, porque acá la sensación es que se castiga a los equipos que mejor hicieron las cosas y se premia a aquellos que estaban con la soga al cuello. Mire, yo en esa apreciación no estoy absolutamente de acuerdo. En relación a los descensos, el descenso es como una suerte de sanción. A un equipo le van a sacar el derecho a que tenía jugar en una determinada categoría. Para sacarle a alguien un derecho, dice la Constitución Nacional, tiene el derecho a la defensa en juicio. Mutatis mutandi sería, en este caso, tiene derecho a defenderse hasta las últimas consecuencias, hasta que tiene posibilidades matemáticas de conservar la categoría. Al contrario sensu, en este caso, hay dos equipos, había más de dos equipos que estaban participando para aspirar al reconocimiento de un derecho. Ese derecho
hay que analizar si se ve frustrado porque se interrumpió la competencia o bien, habiéndose interrumpido la competencia con un desarrollo que es casi del 2/3 del curso de la temporada, da derecho a obtener el reconocimiento. Yo entiendo que sí, y lo puedo fundar, como dicen los estatutos de AFA, en función de principios generales del derecho, en función de principios generales del derecho deportivo, y también, como es fuente del derecho, por leyes análogas. ¿A qué me refiero con leyes análogas? Hay un caso muy paradigmático donde esto sucede con habitualidad, que es en el automovilismo. En el automovilismo no es lo mismo que una carrera se suspenda por razones de fuerza mayor en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en la tercera, que faltando 2 o 3 vueltas. ¿Me comprende? Sí, claro. Cuando la carrera se interrumpe, cuando transcurrieron 5 vueltas, lo que vemos los televidentes es que entra el safety car y no importa cuánta distancia le llevaba un auto al otro, van todos encolumnados como estaban corriendo hasta ese momento. Así es. Pasó muchas veces eso en la Fórmula 1 sobre todo. Doctor, por último, San Martín pensaría recurrir al TAS ante esta situación. ¿Qué opina usted? Yo confío en la buena fe de los dirigentes de la AFA, que cuando las dos instituciones presenten, porque me pongo del lado del órgano decisor, si a mí me presentasen una petición fundada en derecho, y la verdad no lo digo como hincha de Atlanta, que no lo oculté nunca esto, lo digo con convicción jurídica, veo muy difícil que la AFA pueda, frente a un recurso que pondere estas razones, tomar una decisión razonable que desconozca el derecho de San Martín y Atlanta a ascender a la máxima categoría. En la hipótesis de que la AFA mantuviera esa decisión de diferir el régimen de ascensos, estaríamos frente a una decisión arbitraria. Esa decisión arbitraria ocasionaría un agravio, tanto a las instituciones jurídicas, a San Martín de Tucumán, como a Atlanta, pero también a los asociados de esas instituciones. Los asociados de esas instituciones podrían ampararse o ir en búsqueda de tutela en la justicia ordinaria y plantear una medida cautelar. Tendrían que, desde mi punto de vista, estarían en condiciones de plantear un amparo entre particulares. Sí, bueno, no está visto de buena manera que los clubes recurran a la justicia ordinaria, digamos, en el ámbito de AFA. En el caso de las instituciones, tienen el reconocimiento a la tutela judicial efectiva mediante un pronunciamiento del TAS. El TAS, ¿en base a qué va a resolver? El TAS resuelve de conformidad a los principios, al estatuto de la FIFA, al estatuto de la CONMEBOL, al estatuto de la AFA, pero por sobremanera va a resolver de conformidad a los principios generales del derecho, a los que se hizo referencia previamente, y va a tomar también en cuenta la ley suiza, que es la ley aplicable supletoriamente. Y la ley suiza, el Código Civil de Suiza, refiere que cuando una cuestión no está absolutamente arreglada y queda a la discreción de los jueces, se debe resolver conforme a principios de justicia y de equidad. Y digo esto rápidamente para no abrumar al público. La justicia tiene dos facetas, la justicia distributiva y la justicia conmutativa. En este caso, tratándose de una competencia, estamos en el campo de la justicia distributiva, es decir, la justicia que distribuye cuestiones o bienes que pertenecen a un común. Los bienes que pertenecen a un común, en este caso el premio al ascenso que pertenece o es aspiración lógica de todos los equipos que participan de la contienda, se adjudica en función del mérito. Y el mérito es el mérito deportivo. Y no hay duda alguna que los dos equipos que hicieron mérito deportivo para obtener el ascenso fueron San Martín y Atlanta. Y hay que desmistificar la idea de que esto es un reconocimiento en un escritorio. Hoy un colega suyo me hizo una entrevista y me preguntaba sobre esto, sobre el escritorio. Y yo le decía, si a un trabajador lo despiden y va a la justicia laboral en búsqueda de su reconocimiento a una indemnización, la indemnización no la obtuvo en el escritorio. La indemnización la tuvo derecho con el sudor de su frente cada año que estuvo trabajando. ¿Se entiende la posición? Sí, sí, doctor, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para América Tucumán, muy claros sus conceptos, muy amable. Muchas gracias por dejarme expresar. Hasta luego.